Hola a todos, Dios me los bendiga grandemente en este día. Hoy en esta vitamina de amor quería compartir con ustedes una palabra, una experiencia, un testimonio, algo que yo sé que nos va a ayudar, nos va a enriquecer a todos. Y esta mañana cuando estaba orando le decía al Señor que de alguna forma me sentía como Pedro, esa historia que nosotros encontramos en Mateo capítulo 14, cuando Pedro sale de la barca y se empieza a hundir. Creo que todos hemos escuchado en algún momento esa palabra eh, en la Biblia. Y dice la palabra que Pedro, estaban los discípulos en la barca y Jesús, ven a Jesús caminando sobre el agua y se turban en su corazón. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua, pero llegó un momento, dice la palabra, que eran tan fuertes los vientos que Pedro se empezó a hundir. Entonces le dice, Señor, sálvame. Y Jesús le dice, Jesús lo saca, le extiende la mano, lo saca del agua y le dice, ¿por qué dudaste? Y la palabra registra que después ellos regresan a la barca y cuando regresan a la barca, la tempestad se calma, el viento se calma y entonces los que estaban en la barca empezaron a adorarle porque sabían que era el Hijo de Dios. Y esta mañana le decía yo al Señor, Señor, me siento de alguna forma como Pedro, caminé sobre el agua en obediencia, salí, pero siento que me estoy hundiendo, siento que estoy tragando bocanadas de agua salada y siento que me estoy hundiendo. Por un momento podía experimentar eso que experimentó Pedro en ese momento. Estaba viviendo esa palabra cuando esta mañana le comentaba al Señor. Y entendí, wow, cuando empecé a entender realmente qué fue lo que Dios permitió con esa salida de Pedro de la barca. Y Dios a veces nos saca de zonas de comodidad, de zonas de seguridad. Es decir, Dios nos saca de aquello que nos produce seguridad. Y puede ser el dinero, puede ser nuestro trabajo, puede ser la familia. Y Pedro estaba saliendo, Pedro salió de esa zona de seguridad. La barca para los discípulos era su zona segura. A pesar de la tempestad y del viento, la barca les daba seguridad de que posiblemente no se iban a hundir, no se iban a ahogar. Pedro tuvo la valentía de salir de esa zona de seguridad y ir caminando hacia donde estaba Jesús, con su mirada puesta en Jesús, en obediencia. Pero, como me explicaba de alguna forma el Señor esta mañana, somos carne, somos seres humanos y en algún momento, a pesar de que estamos obedeciendo, a pesar de que estamos haciendo la voluntad de Dios, a pesar de que sentimos que estamos caminando con nuestra mirada hacia el Señor, en algún momento nuestra carne posiblemente nos gana la batalla. En algún momento esa humanidad que hay dentro de nosotros nos hace que nos hundamos y pensemos que por algún momento no estamos haciendo lo que el Señor nos mandó, que por algún momento nos salimos de la voluntad de Dios, que por algún momento estamos fuera de su voluntad y que el Señor nos abandonó a nuestra suerte. Pero fíjense que lo que hizo Jesús en ese medio de esa tormenta, el rescatar a Pedro del agua que se estaba hundiendo, fue que Pedro pusiera su confianza en él. Pedro salió de su zona de seguridad en obediencia por la palabra de Jesús y cuando regresó a la barca, regresó con su confianza ya no puesta en la barca, sino puesta en Jesús. Él regresó con Jesús a la barca, pero ya su confianza no estaba como los otros apóstoles en la barca todavía. Ya su confianza Pedro la tenía puesta en Jesús. Los otros discípulos, dice la palabra, que adoraron, que no está mal, pero siguieron con su confianza puesta en la barca. Mas Pedro, su confianza ahora la tenía puesta en el Maestro, en Jesús. Y esa experiencia permitió que Pedro quitara su confianza de aquellas cosas que nos dan seguridad y la pusiera solamente en Jesús. Y esta mañana, wow, yo le decía, Señor, gracias por hacerme entender realmente qué es lo que haces a veces en nuestra vida, porque a veces no lo logramos entender, pero cuando vamos a Él y le pedimos la sabiduría, el entendimiento, Él nos la regala. Y hoy quería compartir contigo esta enseñanza porque para mí me devolvió el espíritu a mi cuerpo, me devolvió el alma a mi cuerpo, el saber que de alguna forma, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Él está ahí con nosotros. A pesar de estar caminando en obediencia y sentir que nos estamos hundiendo, Él está ahí enseñándonos a confiar en Él. Y quería compartir contigo esta enseñanza en esta vitamina de amor porque sé que todos
pasamos por esos momentos. Incluso si estás viviendo este momento en tu vida también, lo que te puedo decir es que el Señor nos está sacando de esa zona de seguridad, de aquello que nos produce seguridad, y nos está enseñando a confiar en Él. Cuando regresemos a esa zona que supuestamente nos daba seguridad, o cuando nos devuelva aquello que nos daba seguridad, ya no vamos a tener nuestra seguridad en eso, sino en el Maestro, en Jesús. Espero que esta vitamina del día de hoy te reconforte, te ayude y te enseñe realmente en este caminar que tenemos con Él. Dios te bendiga grandemente en este día.